A todos los que nos ven o nos oyen a través de los canales de YouTube o de Spotify, en este espacio de conversación, Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida. En un mundo de alta complejidad, para la tarea de educar, necesitamos tener luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy tenemos el agrado de conversar con el profesor Klaus Droste, quien amablemente, como siempre, que lo convidamos al colegio dice que sí, se ha hecho un espacio en su agenda. Klaus es psicólogo titulado en la Universidad Gabriela Mistral y tiene una extensa trayectoria académica. Es doctor en Humanidades por la Universidad Abad Oliva Seu de Barcelona y posee un postítulo en Fundamentación Filosófica en la Universidad de los Andes. Se ha enfocado y ha sido docente de psicología, antropología filosófica, historia del pensamiento filosófico, afectividad humana, entre otros, en diferentes universidades de Chile. Actualmente se desempeña como decano de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. No sé si falta algo en el currículum o con eso está súper bien. Y con Klaus hoy queremos conversar sobre temas de gran actualidad o que nos parecen de gran actualidad a nosotros, y creo que a las familias del colegio también, como son tres problemas, o tres temas más bien que problemas, no son problemas en sí mismos, que son el de la identidad, el de la masculinidad y de la paternidad. Por supuesto, en un colegio de hombres parecen ser temas relevantes de tratar y de abordar. Yo quería partir con la identidad, o más bien, Ronald, puedes partir tú con el tema de la identidad para dejarte la palabra a ti. Bueno, Klaus, también bienvenido aquí a nuestro colegio. Efectivamente, el primer tema que nos gustaría un poquito que conversáramos sobre la identidad, en cualquier edad es un tema súper importante tenerlo claro, pero quizás en la adolescencia, tanto cambio, edades complejas, bueno, una pregunta especialmente importante, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Pero principalmente, bueno, en el presente, ¿quién soy? Y actualmente en nuestra sociedad hay muchos factores culturales que dificultan o hacerse esta pregunta o tenerla presente o contestarla. Las redes sociales, las teorías de género, el culto al cuerpo. Entonces, esta era como la primera pregunta, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que realmente nos identifica? ¿Tú te refieres un poco como al proceso en un joven? ¿Cómo se va? O la El importancia que adolescente él en tenga. sí. Ya. ¿Qué es el adolescente? ¿Qué es el ser humano a esa edad? Bueno, o sea, el tema de saber quién es uno es como un tema como de toda la vida. Y es muy difícil vivir la vida o enfocarla bien si uno eso no lo tiene medianamente resuelto. Como uno también es como una especie como de abismo que no termina uno de recorrer, siempre se puede llevar sorpresas con uno mismo, pero el tema de quién es uno o tener la valentía de verse a uno, de ir asumiendo sus cosas, es algo que a partir de la adolescencia empieza a presentarte con más fuerza. Y cuando se empieza a postergar la adolescencia, porque uno anda medio mareado, distraído por otras cosas, o un poco desenfocado, o poco guiado en eso, bueno, es algo que salta después con mucha fuerza a lo largo de la vida, porque la vida va uno poniéndole en encrucijadas, con dificultades, las cosas empiezan a complicar y todo se resuelve desde una suerte de claridad de lo que hay alrededor, pero eso depende también de una cierta claridad del interior de uno. Entonces ahí tienes un problema muy complicado. Entonces es un tema como medular, así como del tuétano de un hueso, diría yo. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de quién es uno? Sí, o lo fundamental. Entonces, mira, esto son claves que no pueden faltar en esa construcción de la identidad. A ver, el tema es bien profundo. Yo lo voy a decir lo voy a decir así, la forma más sencilla posible. De alguna manera todos nos conocemos, ¿sí? Pero no somos seres que nos tenemos completamente presentes a nosotros, sino que de un modo como parcial. O sea, yo sé quién soy yo, en el sentido de que si alguien me habla, sé que se refiere a mí. Pero si me preguntan qué soy yo o quién soy yo en otro sentido, podría no tener idea, porque eso no es algo que se descubre en la vida. Uno tiene que, respecto de la realidad, saber definirse. O sea, saber qué es uno en comparación con un árbol, qué es uno en comparación con el mar, qué es uno en comparación con las cosas. Y tener como una definición de mi naturaleza, ¿sí? Si yo tengo clara esa naturaleza, es decir, soy un ser humano, y las cosas mínimas que significa ser un ser humano, y en el caso del varón, que es un ser humano varón, es como un punto de partida, o sea, es una cosa que tiene que ser resuelta.
El tema es que es muy difícil resolverlo en soledad, porque el ser humano se conoce cuando conoce a otros, y muchas veces con lo que otros le refieren de uno. Y también en una cultura que tiene como resueltas ciertas claves como básicas de la naturaleza y de la distinción, no sé, por ejemplo, varón-mujer, por poner un ejemplo. Si eso se toca, se empieza a generar todo un problema en esa relectura que tiene que hacer uno de lo que constata respecto de lo que está presente de uno. No sé, por ejemplo, la corporeidad, hay que hacer una relectura de la corporeidad. ¿Qué significa la masculinidad? Y eso siempre en relación a la referencialidad de la feminidad. Entonces, todos esos temas están complicados hoy día porque como que están medio confusos, complicados, fluido. o sea, gaseosos, una cuestión ya, pero Sí. entonces eso complica, pero la respuesta es ¿quiénes somos nosotros? Somos persona humana, una persona humana, y ya no hay que ir a la universidad para entender eso, es una cosa como que uno va resolviendo de alguna manera como conceptualmente, aunque quizás no tenga los términos académicos precisos. Tengo que saber qué persona es sustancia individual de naturaleza racional, pero es como verse en relación a todo y decir, mira, en mí hay una distancia casi infinita con todo lo que hay, salvo con otros que son otro alguien, y otro alguien humano. Ese es como un punto de partida básico. No sé si... Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, muy bien. En tu libro La palabra paterna, Yep. lo conocen, ¿no? Sí, lo conozco. No lo traje, se me olvidó, Sí. pero hablas, como su nombre sugiere, sobre el padre, sobre la figura del padre, que el tema medular. Y la primera parte es un interesante análisis, diría más evolutivo, psíquico, filosófico sobre la naturaleza humana en su binaridad hombre-mujer. Pero para ahondar en la figura del padre, lo primero que tú haces es referirse al varón. Me parece que trabajas mucho porque como punto de partida. Claro, hoy en día se está escribiendo muchos libros sobre lo que significa ser varón. Yep. Pienso, por ejemplo, ya de una tradición distinta, The Boy Crisis de Warren Farrell, o no sé si lo ubica, o masculino, Fuerza, Eros y Ternura de una italiana, Mariolina Ceriotti. Jordan Peterson, por su parte, habla de una crisis de la masculinidad. Él dice, hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a los hombres por el mero hecho de serlo. Bueno, esto parece ser verdad en muchos ambientes porque se asocia masculinidad a tiranía o machismo, ya en eso es verdad, ¿no? Bueno, pero para buscar este contexto parece fundamental entonces saber qué significa ser varón. Y esa es mi pregunta. ¿Qué ¿Qué significa ser varón? Tú lo desarrollas ampliamente y por eso creo que es interesante. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo específico? Ya, somos personas humanas, ya, pero ¿qué significa ser varón determinado de esta manera? Perdón, persona humana determinada de esta manera, ¿no? Claro, sí. Mira, ya, es un tema largo, démosle vuelta. Highlights. Sí, pero hay tiempo. Sí, hay tiempo. ¿Qué significa ser varón? Yo como lo hago en el libro, es como yo también lo vi en algún momento, varias veces, y como lo hace Juan Pablo II cuando comenta estas cosas en las catequesis. Su catequesis del año 81, 80. Claro, sí, él partió el 79, terminó el 84, hablando como de estos temas recurrentemente. En su momento nadie le prestó mucha atención, pero hoy día son temas. O sea, porque gracias a Dios escribió y pensó todo eso, porque uno tiene de qué afirmarse muchas veces y que dar dándole vuelta a las cosas. Entonces, ¿qué es ser varón? Como fenomenológicamente hablando, se puede deducir cuando tú, con cierta claridad mental, por así decirlo, piensas sobre el cuerpo, ¿sí? Sobre el cuerpo. Entonces hay una cosa como bien básica, y del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. O sea, como que en el cuerpo está como escrito, de modo material, algo que es como metafísico, y que es como anterior o que vertebra todo. Una orientación. Claro, algo que determina, o sea, si tú quieres, la materia está como determinada, y está determinada como por una forma, algo que la actualiza. Eso que actualiza se ve justamente en las cualidades en que fue determinada o es determinado el cuerpo humano. Entonces hay una cosa muy, muy clara. El cuerpo del varón es un cuerpo como constituido, y desde el punto de vista como genital también, hacia afuera. O sea, es como exterior. Ya está como todo presente en el cuerpo del hombre. No hay algo velado, ni misterioso, ni oculto, ni nada. Es así, está hacia afuera. Y el cuerpo de la mujer es al contrario.
es quizás mucho más complejo en muchos aspectos y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la facultad generativa, mucho más complejo, ¿ya? Pero es todo constituido hacia adentro. Es mucho más interior. Entonces ahí ya te muestra como una diferencia muy clara. El hombre, de alguna manera, por lo mismo, es mucho más sensual que la mujer. Responde mucho más a los estímulos exteriores desde el punto de vista de lo visual. Reacciona mucho más rápidamente. Y tiende a hacer las cosas, y esa es la lectura preciosa que uno puede hacer de la sexualidad, que justamente como está vertebrada la sexualidad del hombre, muestra un poco ese carácter de lo masculino, que es como penetrativo en las cosas, es como de abrir las cosas, de descubrirlas, de entenderlas. Y se entiende, por lo mismo, mucho más desde la razón y menos desde el afecto. ¿Me entiendes? Puede pensar o queda un poco más libre de la influencia de la afectividad en lo que está pensando, en su contacto con la realidad. Porque es como que está más afuera de él. O sea, Sí. se conecta, está medio mediado el pensamiento del hombre y su sensibilidad con lo que son las cosas sin pasar por el sedazo de su afectividad. Cosa que no le pasa a la mujer, que es distinto. Porque al ser más interior, todo su contacto con la realidad es más desde dentro, en el sentido de que desde dentro, pasando por sus sentimientos, le es más difícil Tomar distancia. tomar distancia o darse cuenta qué es lo que realmente es algo, distanciando de lo que le hace sentir o cómo se siente. O sea, cómo lo percibe versus lo que es. Eso. O sea, le es más difícil, pero obvio. O sea, ¿y por qué? Bueno, porque pasa por algo que no pasa el hombre, tiene un ritmo. El cuerpo de la mujer, a diferencia del cuerpo del hombre, tiene un ritmo, está marcado por un ritmo. Hoy día, técnicamente, si tú quieres, se puede hacer lo que quiera uno con eso y cambiarlo y suprimirlo, ya, pero eso también genera a la larga, y nos vamos a dar cuenta, grandes problemas. Porque es un cuerpo cíclico, con un ritmo que, claro, es difícil de difícil lectura, pero bueno, tiene un cierto orden. Pero eso afecta a la mujer en su conjunto, en su totalidad, en cómo se levanta una mañana, en cómo percibe las cosas. De repente las percibe de una manera, de repente otra. Algo que un día le afecta más, un día le afecta menos, o no le afecta. Generalmente el hombre es como más estable. Porque también la sexualidad del hombre o la potencia generativa del hombre funciona con otra lógica, no es un cíclico regular, es otro tipo de funcionamiento. Entonces, ¿qué significa ser un varón? Lo vas deduciendo desde ahí. El hombre tiende, en general, como a conquistar las cosas, a consolidarse en su obra. O sea, por eso el tema del trabajo y los hombres, el deporte y los hombres, porque es como que se realiza en una obra, es una cosa especial. Como que hay una obra en la cual también consagra su vida y en la que se ve como proyectado él mismo. Más difícil, te fijas, la mujer es como más difícil, está mucho más conectada a las personas que a las cosas, pero un hombre fácilmente podría desconectarse de las personas para enfocarse en la cosa, o desenfocarse de las personas y enfocarse en la tarea, en la meta, en el resultado. En ese sentido la mujer no, está todo incluso mucho más mezclado dentro. Puede estar en el trabajo, pero con 1000 cosas abiertas dentro, o sea, es como una de difícil equilibrio, muy afectada por algo, no puede sectorizar. Uno, no sé, puede sectorizar, puede tener un problema, sectoriza. Ahí quedó. Las cajitas. Sí, las cajitas. Bueno, hay autores que hablan de eso, sí, las cajitas. Pero es bastante así. Pero eso no es lo que significa ser varón, ¿ya? Porque ser varón también se ve en el cuerpo, y es que el hombre tiene más fuerza, físicamente hablando. Es más fuerte. Y eso no es para complejarse en el caso de la mujer, que no lo es, porque es más fuerte en otro sentido. Quizás el hombre es menos resistente al dolor, el hombre es más resistente al dolor. Pero desde el punto de vista físico, de la potencia física, es indudable que si empezamos a hacer una olimpiada en donde están hombres contra mujeres o empezamos a hacer ese tipo de cosas, no se van a hacer, porque el fútbol va a ser, aunque sea fútbol femenino, es femenino. Porque si lo ponen a jugar va a haber una dificultad. La simetría. Es como bien obvio y no es un problema eso, pero es una realidad que hay que asumir, pero ver qué significa esa fuerza. Esa fuerza masculina no es en principio para dominar, salvo dominar cosas.
Porque esa fuerza está para proteger, que es otra cosa. Entonces tú dirías, ¿qué hace un varón? Bueno, un varón protege, custodia, vela por algo, se ofrece, se pone adelante. Tú hablas en tu libro, perdón que te interrumpa, de esa fuerza o ese dominio para darse. Para darse. ¿Te diga? ¿Qué es lo que fastidia todo? Porque si eso no pasa, pasa lo que dices tú, el dominio, el control, el sometimiento. Bueno, que eso echa a perder Y la todo. perversión de la fuerza, la perversión de la... Te distorsiona la figura del hombre. El hombre es alguien de quien hay que protegerse, hay que controlarlo, hay que limitarlo, hay que como cercenarlo en un sentido. Bueno, y ahí se nos echa a perder todo, porque el hombre es al contrario. O sea, el hombre tiene que vivir para otros. El hombre varón, todos. Sí. Pero está muy claro en el hombre. O sea, no es una fuerza para él, es una fuerza para otros. No es una fuerza para buscarse a sí mismo y consolidarse él. Salvo en una obra en que se beneficia a todos y su vida termina siendo como un sacrificio por el bien de otros. No haber sacrificado a otros para que es la otra cara. ¿Te fijas? Entonces, eso, desde el punto de vista cultural, tiene una fuerza gigantesca, porque en el fondo arregla el problema social desde la base, porque el problema está ahí. Es un tema de fuerza, de dominio, pero muy mal entendido, que al final genera resentimiento, rabia, deseo de venganza, animadversión, miedo, tantas cosas que son las que uno ve generalmente en los juicios que se hacen, por ejemplo, de lo masculino. Pero no es por lo masculino, sino por lo masculino mal vivido. Mal vivido. ¿Y hay actividades propiamente masculinas, así, según lo que acabas de decir? A tu juicio. Mira, no sé, es que eso... Es difícil, yo sé que es un tema Sí, que mejor ni meterse, no, pero meterse en la avispero. Sí, pero pasa, mira, las culturas en general, está claro que una cosa es la distinción biológica, o sea, lo sexual genital, y otra cosa es como lo genérico que tú dices, como las cosas que están... Cultural. Claro, como lo que gira en torno a esa figura. Y por lo tanto, eso es como relativo, según culturas en general. Pero generalmente las culturas, eso lo han resuelto. Porque pasa una cosa, el ser humano, como les dije al principio, es alguien que se tiene parcialmente presente a sí mismo y tiene que ir haciendo un camino donde hace una lectura en la que se descubre la verdad de él mismo. Y eso lo tenemos que hacer todos. Y sobre todo en lo que significa el cuerpo, o lo que el cuerpo nos dice. Para que eso se dé, en general, en todas las culturas, para ayudar a un niño, para ayudar a un joven, terminan definiendo cosas que son más propias de hombres y más propias de mujeres. Orientar ese descubrimiento. Pero evidente, porque si no, se le hace muy difícil el descubrimiento. Entonces, claro, es cuestionable, es transable, es relativo, pero es que es formativo, educativo, no en el sentido en que estás determinando algo, sino que posibilitas un descubrimiento. ¿Me entiendes? No es como ir queriendo que vaya alguien por... dominio, sino que es facilitar una herramienta para que efectivamente logre ese proceso de autodescubrimiento. De autodescubrimiento en cuanto hombre, en cuanto mujer, en el verdadero sentido que tiene, hacia la comunión, no hacia el logro, el dominio. Hacia la cosa individualista. Entonces, no se me entiende. Entonces, sí, se puede discutir y ya. Pero en general, si uno revisa culturas donde las personas pueden madurar, eso lo tienen más o menos resuelto y eso muestra que tienen ciertas cosas definidas como más propias de hombres, más propios de mujeres. Tienen unos límites que no son rígidos. ¿Sí? Para nada. Aquí tengo clase de cocina. Ah, mira, bien. Por decir nada. Sí, pero imagínate, o sea, ¿cómo no un hombre no va a poder cocinar y cocinar bien y cocinar para todos y lucirse en la cocina? Lógico. Pero puede ayudar el que uno identifique ciertas cosas en las cuales yo voy leyéndome, aparte de lo otro, para después entrar en comunión con lo otro. Entonces, dejar todo así licuado, gaseoso, mezclado, todo, no ayuda para nada. A las personas las deja más confundidas, más aisladas. Porque además pasa esto, que cuando uno no hace esa lectura de uno mismo, se hace imposible el don. No sabes qué tienes que entregar. Claro. O cuál es tu relación con el otro, cuál es tu posición. Te complica todo. Entonces la persona queda existencialmente muy frustrada. Aunque le estén diciendo sí a todo lo que se le pasa por la cabeza, pero en el fondo queda solo. Porque nosotros tenemos que salir de esa soledad. Sobre la base de quiénes somos y qué es lo que somos realmente. Porque si no, no nos resulta. O sea, esto no es tan antojadizo. Sí, por eso partimos hablando de la identidad. Sí. Y a partir de la identidad viene la donación. Sí, pues.
Sí, Vamos a hace pasar ya unas al tema más semanas, paternidad, sí, ¿Ya? que el tema más de subimos fondo. Vamos. la noticia, al menos salió en el diario, de dos pescadores, padre e hijo, que estuvieron 7 días a la deriva. ¿Ya? Bueno, al momento de ser rescatado, ya obviamente llegaron los periodistas, qué sé yo, pero las primeras declaraciones, y el hijo dijo lo siguiente: mi padre me dio la fuerza, sin él estaría muerto. ¿Ya? Lo interesante es que después me fijé en las edades de cada uno. El hijo tenía 23 años y el padre 50. Es decir, podríamos suponer de que el hijo tenía una mayor fuerza física que el padre, y fue el padre el que salvó al hijo y no al revés. Entonces la pregunta sería, ¿cuál crees que es el origen de esta fuerza paternal superior, al menos en este caso, a la fuerza de la juventud o a la fuerza filial? Claro. Pero es la fuerza moral, es la fuerza de la vida interior de un hombre que tiene una experiencia, que ha tenido fracaso y que ha sabido levantarse y que ha sabido luchar por algo. El joven, lo que le pasa al joven es que puede tener más fuerza, pero tiene una diferencia muy sustantiva, y es que tiene poco pasado y mucho futuro. ¿Sí? Entonces, muchas cosas le parecen, en principio, por su falta de experiencia, de derrotas, de que muchas cosas le son posibles. Un hombre varón que ha ido transitando su vida como un hombre maduro, evidentemente que su vida no está solo plagada de éxitos, tiene muchos fracasos. Ha sabido leer las circunstancias y acumula una experiencia que, si es un hombre virtuoso, mínimamente virtuoso, lo ha hecho fuerte. Si eso, la fuerza es una cosa que se conquista porque es una fuerza interior. Bueno, esa fuerza interior es la figura del padre que puede sostener a toda una familia y a jóvenes mucho más vigorosos que él en un sentido. Pero es que cuando el miedo viene, hasta el más fuerte de los hombres puede claudicar, puede desmoronarse. Y el que es frágil físicamente Flacuche. puede levantar moralmente bueno, generalmente los generales pueden ser así, no tienen por qué ser los tipos que van allá, pero tienen que Boina tener negra. tienen que tener un coraje, una forma de ver las cosas, da ciertas certezas. Porque en el fondo el papá lo que hace es que sostiene la esperanza en la vida de los hijos. Va sosteniendo las esperanzas. Va mostrando un camino, va diciendo por aquí, por acá, aguantemos, paciencia, no nos rindamos, no nos rindamos. Y eso es una fuerza interior. Y eso se necesita en la vida como un referente, porque uno muchas veces quiere arrancar de cosas de que si las de las cuales sí arranca, no crece, no madura, no descubre, no cultiva talentos. Muchas veces es que alguien te va llevando por un camino que tú quieres abandonar. Bueno, esa es la diferencia, diría yo. Y esa fuerza interior el hijo la va recibiendo con los años del padre, le va transmitiendo, bueno, de la madre también, pero el padre le va transmitiendo esa fuerza. Claro. En el fondo se va asemejando al papá en eso. No asemejando en lo accidental, pues son muy distintos, pero padre e hijo pueden ser uno. O sea, la paternidad es eso, es que uno, es como que el padre empieza a vivir en uno. Y uno, lo que le va pasando, y esto lo muestra la naturaleza siempre, es que quiera uno o no quiera, termina pareciéndose a su papá. O sea, con los años pasa esto. Completamente. El joven se puede parecer o como su profesor de tenis, no sé qué, le copia cosas, pero pasan 30, 40 años y este tipo está igual a su papá. O sea, camina igual, los mismos gestos y muchas cosas interiores también. Eso es muy bonito, porque cuando hay un papá potente, es lo que necesitamos para ir adelante. Y pasar al padre, que es la gracia. Un padre educa para que su hijo le pase en el sentido humano, que logre más, que sea más sabio, en el sentido profundo, no de erudición, sino en el sentido profundo, que se done más. Una herencia. Es bonito el tema a mí. Saba, tú hablaste de si es una personalidad madura, dijiste. Bueno, ¿y qué es un padre maduro? Ya lo has dicho, pero me gustaría como... Mira, un padre maduro es una persona, es como... Aquí tengo unos padres que están oyendo aquí presentes. Podemos dar algunos consejos. Mira, un padre, pensemos en un hombre maduro. Uh-huh. ¿Ya? Un hombre maduro tendría que ser como un padre maduro. ¿Ya? En un sentido o espiritual o en un sentido biológico. ¿Ya? Pero un varón maduro es alguien que tiene paternidad, en algún sentido. Porque es alguien que de alguna manera ha orientado su vida al don de él. Y eso supone paternidad. Entonces pensemos en un varón maduro, tendría que ser un padre maduro. ¿Qué referente podríamos tener? San José, por ejemplo.
uno ve ahí un hombre maduro. ¿En qué sentido? Un hombre que tuvo que ir adelante, que tuvo que arreglárselas para sacar las cosas, tomar decisiones dificilísimas, muy complicadas de resolver, pero que lo hace. O sea, se hace cargo, no abandona, no claudica, se inmola. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace con alegría, lo hace con gozo. O sea, que encuentra, muchos lo dicen así, como que en su mesa de carpintero, en la que también transmitía su oficio a su hijo y en la cual servía a una comunidad, tomaba cada vez más conciencia de su vocación. Entonces, un hombre maduro no es una persona perfecta. San José de haber sido muy perfecto, o sea, no. Pero un hombre maduro es un hombre que carga con su historia, con sus heridas, con su conciencia de ciertas cualidades y otras cosas que le faltan, con éxitos, con fracasos, pero sobre todo, o sea, el núcleo es que es alguien que se ha reconciliado con su historia. Súper importante. Solo alguien que está medianamente reconciliado con su historia, es decir, con las imperfecciones o fisuras o forados de su historia, es alguien que puede tener como una valentía creativa respecto del futuro. O sea, seguir apostando por el don de sí y no el abandono. No la búsqueda egoísta de sí mismo, sino que la adoración gozosa de lo que es su vida, de lo que puede ofrecer. ¿Qué es lo que puede ofrecer? O sea, te fijas que quizás no son cosas tan deslumbrantes, pero lo que tiene lo ofrece. Con realismo. Con realismo, y tiene un paciente realismo. Eso también lo tiene una persona madura. Es una persona que, generalmente una persona madura lo que tiene es paciencia. Paciencia, o sea, realista, porque las cosas no son perfectas, pero tampoco se las va a cargar todas porque no cumplen sus expectativas, por ejemplo. Sino que tiene un paciente realismo que necesita para educar. Y eso es lo que sostiene el mundo. O sea, si la paciencia destruye, pero la paciencia sostiene, y sostiene lo que está en camino de perfección o puede ser perfectible, pero que le ayuda a ir avanzando hacia allá. Bueno, yo diría una persona madura debería tener eso. Pero Benedicto XVI decía que el mundo es construido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Sí, lo que estás diciendo tú. Eso es súper cierto. O sea, para construir, para educar, paciencia. Paciencia. No saltarse etapa. De pasada tú dijiste algo sobre esto, pero en el libro, me imagino lo tienes en la cabeza porque lo escribiste en el libro, dice lo siguiente, cito, es la atención del padre la que con mayor facilidad puede quedar retenida en otras actividades diversas de la esposa y sus hijos. La atención. Tal situación daña directamente el vínculo de amistad con ellos, con los hijos. Claro, un padre presente es fundamental para educar bien, obviamente. Y el hijo y el padre ausente, bueno, tremendo problema, y uno lo ve efectivamente en familia donde el padre está ausente por diversos motivos, es problemático, se nota. Y, claro, ¿cómo resolver esta ecuación de la presencia? Porque a veces el trabajo profesional, no a veces, muchas veces, casi siempre es demandante. Esa obra exterior que demanda atención, bueno, atrae, atrapa. Pero ¿cómo lograr esa, no sé, armonía entre el trabajo, la familia? ¿Cómo es posible estar totalmente volcado a la familia a pesar de un trabajo intenso? Ese es como yo creo, el gran dilema de muchos papás hoy. Sí. ¿Cómo resuelvo esta cuestión? Sí. Y si tengo varios hijos y hay que parar la olla Sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver, me imagino que un problema que tendrás tú también. A ver, ¿cómo uno puede intentar resolverlo? Y aquí viene el tema de cuánto uno ha pensado las cosas o pedido consejo para entender cómo tienen que ser. O sea, un papá debe tener claro el orden de las cosas. ¿Sí? O sea, si uno quiere lo mejor para sus hijos y lo mejor para su señora, hay que preguntarse qué es eso que es lo mejor. Porque muchas veces uno cree que está preocupado de las cosas, que está preocupado de la señora y de los hijos, pero no está preocupado de la señora y de los hijos, está preocupado de las cosas de la señora y de los hijos. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante. O sea, ¿qué lugar tienen las cosas, los bienes materiales? Que evidentemente todos necesitamos, porque nosotros necesitamos vestirnos, necesitamos salud, necesitamos un montón de cosas, necesitamos cosas. Eso es parte de la vida humana. Uno no vive en una selva así como... No, hay que tener casa y una casa bonita, y
sencilla pero bonita, cosas hay que comer, obvio. Pero la pregunta es, ¿ese es el bien sumo de la vida humana? O sea, ¿resuelto eso? ¿Está todo resuelto? ¿O podríamos tener todo eso resuelto y tener un despapalle existencial y vivencial? Nah. Entonces, ¿qué es lo primero y qué es lo segundo? O sea, ¿es más importante el cuerpo o el alma? De partida, o sea, una pregunta tan básica. ¿Es más importante el cuerpo o el alma? Si es más importante el alma que el cuerpo, bueno, no puedes dejar de atender a las cosas que son del alma, preocupándote de las del cuerpo, pero poniéndoles un límite, no de manera que las sobrepasen, porque si no vas a tener un problema. Y como uno está fundamentalmente encargado de los bienes del cuerpo, en el sentido de que tiene que parar la olla o no sé qué, hay que resolver, hay que pagar una mate y tal, tiene que captar que eso no es su... O sea, uno está, lo que decía, bueno, Santo Tomás lo dice muy bien, tiene que promover, el padre lo que hace es que promueve toda suerte de bienes en los hijos. ¿Pero qué dice? Interiores y exteriores. Y aparte por los interiores. Uno es un promueve bienes, es decir, difunde bienes y ayuda a que los demás conquisten bienes, pero interiores y exteriores. Hoy día un gran problema es que tenemos exteriores e interiores, tanto exterior que no llega nunca a la posibilidad de dedicarse al interior. No hay tiempo. Ya. Entonces, eso hay que calibrar. Si el trabajo es exigente, implica muchas cosas y uno tiene mucho tiempo dedicado a eso, en algún momento yo creo que uno llega a su casa. ¿Ya? Llega a su casa. Entonces yo creo que en su casa tiene que tratar de llegar cuando haya gente despierta. ¿Sí? Algo, una posibilidad de encuentro y de convivencia. De saludarse, pero no simplemente para acostar. Participar un poco en algún momento de lo que es lo cotidiano de una casa, que realmente es la mujer la que está más pendiente de eso, meterse un poquito ahí. Y cuando tiene ese espacio en donde ya no está en su trabajo, la pregunta es ¿dónde está la cabeza y el corazón? Porque a veces ese es el problema. Que uno está ahí, pero como un ente. Pero no está ahí. No está ahí. O sea, presencia afectiva y efectiva. Es de atención. Es de poder prestar atención a lo que me están diciendo. Es poder prestar atención a lo que está pasando. Es como enchufarse. ¿Entiendes? Ese enchufarse ya es la presencia del Padre. Y depende de la intensidad con que su corazón se vuelca en ese momento a eso, dejando de lado todo lo otro. El problema es que queremos jugarlas a todas y estar en el momento en que resolvemos el tema familiar, además resolviendo nuestro tema que quedó pendiente, pero es que no te va a resultar, hay que ser un mago, no sé, no se puede, o sea, hay que renunciar a lo otro y eso implica fuerza, porque es dejar pendiente algo que a uno le puede urgir, pero para atender a lo que es más importante, porque el Padre resuelve, o su decisión, o su mirada, o sus palabras resuelven cosas que están pasando en el presente. Entonces hay que estar presente. O sea, estar presente es estar enchufado en el presente, no sé si me explico. Sí. Que la cabeza esté metida ahí. Sí. Entonces yo diría, si uno no tiene esa capacidad de atender a otros, en ese sentido, va a estar siempre ausente. Y la lucha con uno es una lucha con uno en ese sentido. ¿A qué tengo que enfocarme ahora? ¿En qué tengo que enfocarme ahora? Y chutear y dejar en la cuneta otras cosas que quieren quitarnos la atención y ausentarnos. ¿Se fijan que yo puedo estar en una mesa con los niños y con él hablándome y en realidad poniendo cara de... Eso es ausencia. Y el otro a veces lo percibe y a veces no lo percibe. A la larga se va a percibir, porque uno va a tener un desconocimiento completo de los hijos. Pero es un problema tan básico como atender. Y hoy día, con estos aparatitos y las cuestiones, lo que está disparado es la capacidad de poder enfocarse con atención en una sola cosa. Entonces, no es una persona mala gente, no es haber hecho pocos cursos y no haber ido a charlas de papá. A veces es un problema tan básico con que no podemos atender. Enfocarnos. Ser papá es difícil y es fácil. ¿Ah? Ser papá es difícil y es fácil. Sí. En el sentido que al alcance de cualquier persona estar. ¿Te acuerdas que ¿cómo se llama? Warren sí. Bueno, se me olvidó The el Boy nombre. Crisis. The Boy Crisis. En todos los capítulos va dando consejos, pero uno que se repite siempre: comida en familia. Súper bueno. Y eso viene del mundo de la investigación científica: comida en familia, comida en familia, comida en familia, comida en familia. Y no hay como otros consejos. Dice, ya, pero dame otro. No, comida en familia. Y diaria, idealmente. Y diaria. Todos los días. Claro. Fantástico. Y uno lo ve que, bueno, una fuente de conversación, de conocer a los hijos.
de subir el nivel también de la conversación. Todo. Uno nunca termina de descubrir todo lo que se juega en una mesa. O sea, se educa todo, el uso de la corporeidad, el manejo de los deseos, resolver sentimientos que se presentan ahí, no solo el nivel de discusión de ideas y de... No, esto es una No totalidad. impacientarse y esperar al resto. Pero obvio, la comida, lo que sea, todo está en la mesa. Entonces, Aprender a escuchar, aprender a hablar, pedir las cosas. ceder, Por favor. no sé, servir. Fíjate que una vez, de esta misma línea, yo recuerdo varios papás decir que, mira, estoy con un problema profesional en este momento, pero ya lo voy a resolver. Ya lo voy a resolver. Siempre como buscando resolverlo en el futuro. Y claro, los años de la infancia y de la adolescencia pasan rapidísimo. No lo resolvieron, po. Y al final pagaron los platos rotos y el tiempo de lamentarse ya se acabó, ¿no? Entonces yo a veces pienso, en los 30, 40 años, los papás de esa edad es que es una década difícil, po, difícil. ¿Cómo no engañarse en decir que después lo voy a resolver? Es que después no lo vas a resolver. Si no lo resuelves hoy, ya es tarde. Es tarde. No sé cómo lo ves tú. Sí, claro, que pasa muy rápido el tiempo. Muy rápido. Demasiado rápido. Y las personas, o sea, si es, no sé, ver la diferencia entre... Ahora me acordé, esto lo decía, no sé, ¿cómo se llama? Marcelino Panivino, esa película. Decía, tenía una frase de, ¿qué diferencia, o sea, qué abismo de cambios entre un paisaje entre 1 año y 3 años, comparado con lo que es un niño? O sea, es una cosa, han pasado demasiadas cosas. Y acá en un verano tú das cuenta, entre octavo y primero medio, te dices, oh, ¿cómo cambiar? Sí. Entonces, uno se puede perder muchas cosas de manera que queda siendo la persona quizás más ajena a la vida de los hijos. Un Eso extraño es en muy la casa. triste, es muy triste. Eso puede ser muy triste. Y causa mucho sufrimiento, porque al final el papá es verdad que quería lo mejor para sus hijos y su familia, sí, es verdad. Pero es que cuando uno comete un pequeño error en un principio, Un gran error en el fin. termina en la totalidad queda fastidiada. Entonces, un papá que se pierda en esto, en las prioridades, y que no tenga el suficiente autodominio como para poder enchufarse en las conversaciones y llegar al fondo de las cosas, abrir puertas, dar una opinión, porque está metido en eso, es que haga lo que haga, no le va a resultar, porque es como querer pasar por una puerta que no existe. No están dadas las condiciones. Son cosas muy simples, pero que hacen que marque una diferencia muy grande entre un papá presente y no presente. Porque uno nunca no toma tanta conciencia de eso, pero el padre tiene que ser un ser muy contemplativo, que contemple. Dice, ¿qué es eso que se Claro. meditabundo? No. Toda conversación es una contemplación. Uno contempla la conversación. ¿Sí? Así es como sale el dentro de las personas, ¿sí? No hay cómo observarlo. Entonces, una actitud profundamente contemplativa lo que hace es que llena mucho, llena la vida de sus hijos, llena su corazón, porque se sienten acompañados. Es como raro, es como que cuando oigo a otro, como que me meto en otro. Y si es alguien muy querido, me quedo adentro. Y esa es la base de la seguridad existencial de un ser humano que quiere transitar en esta vida. Por eso el papá al final se transforma en una presencia interior. O sea, uno carga con su papá que esté muerto. Y se apoya en esas cosas del papá. Pero es que si no hay diálogo, ¿qué vamos a hacer? ¿Te fijas? No. Y el diálogo se hace en el tiempo. Y el tiempo pasa muy rápido. Y hay que saber dialogar, pues hay que saber cómo es la persona para saber cómo llegar. Entonces, si no lo vas conociendo, de repente te dan ganas de conversar, puedes tener un muro infranqueable de alguien que al final no le lee las claves, no sabes que no sé qué, dice una palabra que no es la que no le gusta, le tocaste un tema que es el que... Porque esto es un ejercicio, pero lo más difícil del mundo. En ese sentido, lo más difícil del mundo, acceder a otro. Y entonces, si te despistaste, recuperar cancha puede ser demasiado tarde ya. Es verdad. ¿Sí? A ver, en las redes sociales, en series, películas, en la literatura, es cada vez más difícil encontrar figuras paternales a las que es posible admirar. Estoy pensando en un Atticus Finch de Matar a un ruiseñor, en un Will Smith de En busca de la felicidad, no sé si viste esa película. Bueno, hay como ciertos referentes, pero uno empieza a buscar, digamos, y cada vez más difícil encontrar esas figuras que uno admira.
Y me imagino, supongo que eso es reflejo de lo que ocurre actualmente en la sociedad. ¿Qué es posible hacer, piensas tú, para recuperar una sana admiración por la figura paterna? O sea, ¿cuál es el origen del desprestigio, por un lado, y por otro lado, cómo se puede recuperar ese prestigio? Sí, mira, yo creo que el desprestigio, ¿cómo decirlo? Como figurativo, a nivel de obras de arte y de pintura, películas, todo eso es por algo que se deterioró en lo cotidiano, ¿sí? O sea, todo eso es por algo que se deterioró, está erosionado en el día a día. Y eso se refleja, no sé, en las series, o sea, es como que transitó de lo cotidiano a lo... Entonces, ¿cómo se revierte? No haciendo películas, no hay que empezar a hacer una serie, ahora aparece un verdadero padre, sino no hay recipiente para eso. Es volviendo por donde se deterioró. O sea, lo que uno necesita encontrarse es un tipo al lado normal, que es un buen tipo, un buen papá, un buen hombre, un referente así, es como lo que habla el Papa, como los santos de la puerta del lado. Eso, gente, un buen profesor. Eso no es lo que puede ser un buen profesor, porque es una persona que vive bien su masculinidad, su humanidad. Deja una huella muy grande, deja una marca muy grande. Resulta ser como alguien que puede ayudar a que alguien recupere como un rumbo, ¿me entiendes? Va como... Si eso no está, no, que hagamos campañas publicitarias, saquemos leyes y no sé qué, no vamos a hacer nada, porque en el fondo todo eso es reflejo de lo cotidiano. Entonces hay que meter referentes en lo cotidiano y tampoco tan llamativo. O sea, hoy día resulta muy llamativo porque prácticamente es escaso muchas veces, en muchos ambientes como muy escaso, llama mucho la atención, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, volver a lo que es lo cotidiano. El padre se juega en lo cotidiano, no en los sermones que se manda de cuando en cuando. En lo cotidiano eso marca mucho más. Es mucho más silencioso, pero mucho más incisivo y es mucho más real. Entonces yo diría que si hay un grupo de personas, o yo, trato de hacer en lo que estoy, lo que me toca hacer con fidelidad dentro de mis posibilidades, eso va a contribuir de una manera gigantesca a que el día de mañana, no sé, si uno me dijo que cineasta va a hacer una película distinta, Sí. Y de ahí va a salir la cuestión de... pero es la vuelta, no es desde allá para acá. La vuelta larga. Es la vuelta larga, generaciones, pues esto lleva mucho tiempo. Pero no hay que perder más tiempo, creo yo, porque ya la cosa está como que uno sabe que... Estamos de O sea, fontana, del líquido al gas y del gas a qué, o sea, como que ¿qué nos va a quedar? Sí. Bueno, para ir terminando, Ya. pienso que, bueno, quizás nos vendría bien algún consejo. Y, bueno, ¿qué consejo le dirías tú a los papás, las mamás que nos oyen para, bueno, que eduquen a él o los hijos hombres que tengan, que lo eduquen bien en estos aspectos, ¿no? Para que sea un buen varón, no sé, y un buen padre. Están relacionados los dos, pero ya como clave, digamos. Yo sé que estos consejos incluso pueden ser por edades, pero así en general no sé si te viene algo a la cabeza. Hemos hablado de hartas cosas hoy, pero como para darle un cierre práctico. Una idea súper práctica es lo que dice el Papa en Amoris Laetitia, ese capítulo 7, no se lo pierdan los papás, de poder leer, miren, aunque sea 1 o 2 párrafos, o sea, ya eso es como a uno ya le ayuda para ordenar muchas cosas de su vida durante mucho tiempo. Ahí da muchas claves. Y como el capítulo es fortaleciendo la educación de los hijos, él lo dice muy claramente. Si hay algo que hay que hacer hoy día, es educar a los niños para que aprendan a esperar. Tal cual. Porque los niños o los jóvenes están acostumbrados a leer, aquí todo esto lo estoy cambiando yo, pero en el fondo a leer la realidad, a leer su vida al ritmo de la tecnología. A un clic. Y están, Lo inmediato. obvio, y eso que genera impaciencia. Y aquí lo necesitamos paciencia. Entonces, ayudar a postergar un deseo, no para renunciar a él, sino que para hacerlo en el lugar adecuado, porque no se trata, el Papa habla de 2 cosas. Dice que si en algún minuto uno podría haber pensado que la figura del padre o la paternidad es algo de lo que hay que emanciparse, porque en el fondo es un castrador de deseos, no hay que pasarse el otro tema de ser un mundo a la medida del deseo de los niños, que es el riesgo que podemos tener hoy día. Ni un no, ni una privación, ni una corrección, ni un enfrentamiento. Eso es, dice él, incluso peor. Entonces, como la cosa va como un poco para allá, dice, ¿qué hay que hacer? Ayudar a los jóvenes a que aprendan a esperar, a postergar. Y sobre todo en el varón.
O sea, el varón tiene que, desde todos los puntos de vista, adecuarse al ritmo de otro. Y no ceder a la tentación o a la tendencia de querer que los demás se ajusten al ritmo de él. Porque si no, nunca se va a poder encontrar. Esto desde la corporeidad misma, en la comunión de los cuerpos, hasta en todas las dimensiones de la vida. Tiene que aprender a esperar, a resistir, a ponerse a ajustarse al ritmo de otro. Y eso es la cosa más chica, pues no sé, pues, qué se quiere comprar, cuánto se lo quiere comprar, cómo se lo quiere comprar, a qué hora vamos a postergar deseos. Pero no para cercenarlos, sino para madurar. Pues. Para que maduren bien. Oigan, si eso no lo hacemos, todo lo que hagamos no va a servir de nada, porque este tema es súper básico, no es una cuestión así, es súper simple el problema. El tema es súper simple, es un problema de deseos. Nadie educado, bueno, muchos educan, pero en general hay una gran ausencia de educación de los deseos. Educando los deseos, es el punto de partida para vertebrar toda la educación en todas las otras dimensiones. Bueno, descuida los deseos, y sobre todo el deseo de los bienes materiales, y que no hay base para poder montar lo otro. O sea, todo lo que tú quieras montar se va a hundir, porque no somos ángeles. O sea, somos seres humanos, por lo que decíamos al principio. O sea, ¿quién es uno? Lo primero que uno tiene que aprender a ordenar en su vida es su relación con los bienes materiales. Si eso no está ordenado, o sea, trata de ordenar lo otro, ¿no? Si no te va a resultar, va a ser un show, un montaje. Después viene todo lo otro. Entonces los niños, esperar, que aprendan a esperar. Es decir que no. Sí, hay que decir que no. Muchas hay veces. que ser fuerte. Claro. Y hay que pasarlo mal. Mucho. Con los niños chicos. Sí, pero con los niños chicos. Con los adolescentes, sobre todo. No, con el adolescente porque lo que hay que decir. Un berrinche la primera. Basta que una vez le diga que no. Y... Listo, se ajustan bastante. Pero con adolescentes hay que dar razones. Hay que dar razones. Pero mantener la mano. Lógico, sí. Pero con los adolescentes, mucha conversación. Mucha conversación. Hay que hacer hasta de conversaciones gigantes que se repiten, que es el mismo tema. Pero conversar para dar razones. En algún momento se entiende así como uno, quizás, sin que le dieran razones, después dice, verdad, mi papá tenía razón con esto, le cayó la chaucha después. Cuando te han conversado, con mayor razón y más rápido te das cuenta que, dos cosas, que era lo apropiado, pero ahí había alguien preocupado de ti. Tú le importas a alguien solo. Y que no está haciendo una tarea grata. La tarea de educar es mal pagada. Y nadie disfruta, a menos que sea un tipo que tiene que ir a consultar a un experto, de estar corrigiendo a los demás y pauteándolos. Y es una donación, pues un don, es un sacrificio. Hay que ser generoso. Es pura generosidad. Pasarlo mal. Pura generosidad. Entonces... Se te aprieta... tengo que decir que no. Se te aprieta la guata. Es cierto, es cierto. El Papa aquí dice, mira, 4 cosas muy buenas. Dice, los padres, para bien o para mal, ahí los muchachos que me oyen, recuérdense de esto. Los padres, para bien o para mal, siempre inciden en la educación moral humana de sus hijos. O sea, lo más profundo, no en la matemática, el inglés. No. En lo que va a vertebrar toda su vida, para bien o para mal. Por lo tanto, dice, lo mejor es que los padres asuman esta grave responsabilidad, por así decirlo, con 4 características. De manera que lo puedan hacer conscientemente, entusiastamente, de modo razonable y apropiado. ¿Sí? Primero hay que entusiasmarse y tomar conciencia. Y eso nos va a ir llevando a ir atinando en ese tipo de correcciones, cuando se apriete la guata, y no huir, no delegar, no endosar en otro, no esconder, porque esto no es transferible, para bien o para mal. Así que no perder el entusiasmo. Bueno. Partir por ahí. Yo creo que te agradecemos muchísimo, Klaus. Yo feliz, tu tiempo, gracias. La conversación. Y nada, tú teniste una buena tarea también, tienes varios niños. Sí, pues ahí así estamos. Que esto es teórico práctico. Sí, yo hablo de todo lo que no hago. ¿Cuántos tienes? 9. 9, así que también mucho ánimo con tu tarea paternal. Gracias. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo episodio. Por la invitación. Muchas gracias, Muchas gracias. Chau.